Bien, Shabbat Shalom nuevamente. Estamos a la altura del estudio de la parashá de esta semana. La parashá lleva por nombre Mishpatim y es uno de esos pasajes enigmáticos en la Torá, hecho el Zohar HaKadosh, cuando trata de esta sección. Lo que refiere sobre esta sección es que son leyes dadas para el alma en ese proceso de la rotación de las almas, y explica mandamientos por mandamientos, especificando que son condicionamientos que tiene la Neshama, que tiene el alma, que resolver en sus diferentes etapas, en su proceso extrasensorial, en este mundo y fuera de este mundo. Pero en el carácter social y estructural de lo que está aconteciendo aquí, es importante resaltar algunos aspectos en esta mañana. Tenemos que entender que el Eterno está tratando en este momento con un grupo de personas que ha salido de la condición de esclavo por aproximadamente 230 años. El total de tiempo que duró el pueblo de Israel en Egipto fueron 430 años. Pero esos 430 años están divididos en un periodo de bonanza, cuando llegan, hasta que se levanta un faraón que simula no conocer a Yosef como misil o príncipe de Egipto, y decide entonces convertir a los hebreos en esclavos. A partir de ahí, toda la generación que nació después nace siendo esclavo y no conoce otra cosa. Por lo tanto, un esclavo es un individuo que prácticamente no tiene voluntad propia y que todas las normas de vida que conoce están precisamente enmarcadas dentro de lo que es su condición de esclavitud. No tiene otro conocimiento social, jurídico, legal al que pueda apelar o al que pueda aplicar en su vida. Ser esclavo para esos individuos es su todo, y su respuesta biológica, su conciencia intelectual, todo está secuestrado, está habilitado solo y exclusivamente para obedecer y obedecer según las normas de su patrón. Sin embargo, cuando ese esclavo sale de la esclavitud, se encuentra con la necesidad de desarrollar una nueva vida, y esa nueva vida va a depender de que él adopte patrones de conductas diferentes a los patrones de conducta que había aprendido en su periodo de esclavitud. Por lo tanto, necesitará deshabituarse mentalmente, moralmente, para que la esclavitud no sea solamente liberado desde el plano físico, sino también desde el plano intelectual, desde el plano moral, desde sus valores, sus creencias más íntimas. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Dios está comenzando a trabajar con un grupo de personas que por 230 años han estado esclavas. No han conocido otro comportamiento de vida, otro estatus social, y ahora, partiendo desde su salida, partiendo desde cero, necesitan un proceso educativo. Por lo que
Este pasaje de la Parashá Mishpatim a partir del capítulo 21 es la estructura jurídica, legal, de lo que sería la fundación del pueblo hebreo que luego se constituyó en el pueblo judío. Normalmente la sociedad universal reconoce como mandamientos, como ley divina, los 10 mandamientos que fueron dados en el capítulo anterior, en la parashá pasada, la parashá Yitro, se dieron los 10 mandamientos, o como son conocidos también el decálogo, o los Aseret Adibrot, las 10 palabras, que es como se conoce dentro del judaísmo. Y estos 10 mandamientos se universalizaron realmente porque el cristianismo así lo quiso, universalizar esos mandamientos, aunque no lo cumpliera, para manejar la conciencia colectiva de la sociedad que surge de la mano del cristianismo. Pero la comisión de los 10 mandamientos es el inicio de esta etapa de transformación, de educación y de conformación de un nuevo pueblo que está surgiendo, de un pueblo emergente que no existía en cierto aspecto y que ahora se está formando a través de la composición de las leyes que serían las que establecerían las reglas del juego para que se pudiera conformar una sociedad donde los individuos sean dignificados según sus acciones, según su valor, según su comportamiento. La Parashá Mishpatim entonces nos introduce a un contexto legal, jurídico, moral, de suma importancia para la conformación de un pueblo o de un grupo de personas que deciden vivir en comunidad, vivir juntas, para a través de esa alianza de comunidad también servir a una sola deidad, que en este caso es Hashem. Y eso tiene similitud con nuestras vidas, porque en nuestras vidas de una u otra forma hemos venido arrastrando problemas de esclavitud, problemas de esclavitud en áreas de nuestras vidas donde no hemos podido lidiar, resolver ciertos conflictos en nuestra personalidad, en nuestro carácter, que muchas veces es propio de la desinformación, de no tener la información de que esas cosas no son correctas o los daños que pueden hacer esas cosas, etc. Y precisamente por esa razón es que es importante la legitimidad de la ley, porque el contexto de la ley, el contexto legal, es el que nos permite a nosotros tener conocimiento de que lo que estamos haciendo se está bien o está mal. Por ejemplo, si nosotros queremos optar en algún país por la ciudadanía de ese país, una de las cosas que necesitamos hacer es tener el conocimiento de las leyes de ese país. Y para tener el conocimiento de las leyes nos hacemos asesorar por un abogado, por ejemplo, o descargamos la constitución de ese país, o analizamos en sentido particular las leyes que tienen que ver con migración para poder entonces tomar las decisiones necesarias, requeridas para optar por la ciudadanía. En el momento que tenemos la información jurídica, legal, entonces podemos comenzar los trámites para optar por esa ciudadanía en esa nación, en ese país que queremos. Algo así pasa con la Torá y los mandamientos. Nosotros hemos perdido de vista que el creyente forma parte de un reino, forma parte de la estructura de una nación.
una nación que está siendo formada, cuya ciudadanía es celestial. Por lo tanto, así como una nación tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus propias leyes, esta nación de la que nosotros estamos formando parte y que va a manifestar su gobierno político, monárquico en algún momento de la historia de la humanidad, también tiene sus reglas, también tiene sus leyes. Por lo tanto, cuando otras personas se atreven a decir que la Torá ha sido abolida, que la ley ya es cosa del pasado, son personas que están en riesgo de quedarse fuera de formar parte de este reino, porque cada reino tiene sus propias reglas, cada reino tiene sus propias leyes y cada reino imparte la justicia y la equidad desde la perspectiva de sus propias leyes. Por lo tanto, el reino de los cielos, que aguardamos y anhelamos que sea pronto en nuestros días a través de la manifestación de el Mashiach Yahushua, tiene sus propias leyes. Y cuando nosotros venimos al servicio a la divinidad, tenemos que liberarnos de ese comportamiento que nos esclavizó por tantos años. Y para liberarnos de ese comportamiento y tener conciencia de que ese comportamiento era totalmente negativo, tóxico y esclavizante para nosotros, necesitamos absolutamente mirarnos en el espejo de la ley, el espejo de la Torá. La palabra del Eterno no pasa de moda. La palabra de Hashem no se aplica en una generación sí y en otra ha caducado. La palabra del Eterno es precisamente eterna, permanece para siempre. Y esa palabra es una ley, y esa ley rige el comportamiento de sus súbditos, tanto en lo intelectual, en lo emocional, en lo moral, en lo espiritual. Porque es Él el que pone las reglas del juego. Y me impactó mucho la lectura de la parashá donde dice que yo pondré un ángel que irá con ustedes. Pero tengan mucho cuidado, le dice el Eterno, de cumplir lo que ese ángel le diga, de guardar esos mandamientos que le diga ese ángel, porque Él no va a tolerar que no se le obedezca, porque mi nombre está en Él. O sea, esa frase es interesantísima, porque lo que el Eterno está diciendo, que ese ángel tiene la capacidad de hacer cumplir los mandamientos, porque Él tiene una responsabilidad impuesta, y es que el nombre de Hashem está en Él. Al nombre de Dios está en ese ángel. El ángel ser un portador de ese nombre, de ese estado de santidad que representa el nombre de Dios. Él hará todo lo posible de que los integrantes de la nueva nación que está por surgir guarden los mandamientos. Oigan qué interesante. Él hará todo lo posible porque las personas guarden los mandamientos, porque su nombre, el nombre de la divinidad, está en Él. Sin embargo, hoy en día vemos muchas personas que dicen supuestamente conocer el nombre de la divinidad, pero con sus hechos lo niegan porque no validan los mandamientos de la Torá. Entonces, el tener acceso al nombre de la divinidad debe de comprometernos y hacer que nosotros hagamos que otros se comprometan al cumplimiento de los mandamientos de la divinidad. Porque los mandamientos de la divinidad no son gravosos, no son dañinos para nosotros, todo lo contrario. Los mandamientos de la divinidad nos otorgan a nosotros una libertad especial, porque nos sacan, nos rescatan del comportamiento esclavizante en el que estábamos anteriormente. Por eso el apóstol Pablo le dice a los gentiles que comienzan a venir
a la fe en el Mesías Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque está viciado por los deseos engañosos, y renovado el espíritu de vuestra mente con la del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la justicia, la santidad y la verdad se encuentran escondidas en los mandamientos. De hecho, la parashá de esta semana nos dice que el individuo tiene que celebrarle fiestas al Eterno 3 veces al año y no presentarse con las manos vacías, porque el que se presentase con las manos vacías, el Eterno lo aborrecerá. Y más aún dice que al hacer eso, estamos reconociendo que el Eterno es santo. En pocas palabras, la santidad no tiene absolutamente nada que ver con la ética de vestimenta, sino más bien que la santidad tiene que ver con la capacidad que nosotros mostramos de cumplir los mandamientos de Dios. Cada vez que cumplimos un mandamiento, estamos accediendo a la santidad de la divinidad, porque el mandamiento nos hace apartarnos de lo mundano, nos hace apartar de las cosas que esclavizan. Por eso a este pueblo Moisés era tajante, haciéndoles entender que tenían que sacar de su mente y de sus corazones la vivencia en Egipto, la experiencia de la esclavitud, el pasado que tú has vivido. Tienes que sacarlo de la mente, tienes que sacarlo del corazón e integrar en su lugar los mandamientos de la divinidad que aplican según la condición que te tenía esclavizado. En pocas palabras, cuando una persona está condicionada a una actividad pecaminosa, a una debilidad en su carácter, eso tiene que ser sustituido por el mandamiento que confronta esa condición que se está viviendo. Cada condición que nosotros pudiéramos estar viviendo en nuestras vidas o que hemos vivido en el pasado, tiene como contratesis un mandamiento de la Torá que lo confronta, que te explica a ti cómo elevarte y soltar esa condición, dejar atrás esa condición y no volverla a mirar más, como está escrito: los egipcios que tú ves hoy, no lo vas a volver a ver. Entonces, no podemos volver a reincorporar actitudes del pasado en nuestras vidas cuando estamos abrazando el camino de la libertad. Como está escrito: no hay nadie que ponga las manos en el arado y vuelva atrás. Y también está escrito: el perro vuelve al vómito y el cerdo lavado vuelve al lodo. Cada vez que volvemos a comportamientos negativos que habíamos experimentado o nos habíamos condicionados en el pasado, estamos volviendo al vómito, estamos volviendo al lodo. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila. Por lo tanto, para no volver a vernos en esa condición, la clave es Shomel Misbot. La clave es guardar el mandamiento. La clave es dejarnos, permitirnos a nosotros mismos ser transformados por el espíritu del mandamiento, el espíritu de la ley, que se mantiene vigente y que nunca pasará hasta que no pasen el cielo y la tierra. Su palabra permanece firme en los cielos. Es una locura pensar que la ley del Eterno, que la palabra del Eterno ha pasado, ya no está vigente. Porque así como el Eterno, la esencia del Eterno, como el título lo dice, es eterna, trasciende el tiempo, así mismo es su palabra. Su palabra trasciende el tiempo. Su palabra trasciende el espacio. Su palabra es lo que conforta la vida del individuo y transforma la conciencia, como está escrito en el Teilín, en el Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra transforma, convierte.
el alma del individuo. Entonces estas almas, estas Neshamot que han salido de Misraim, que han salido de Egipto, que por muchos años se han habituado a un comportamiento específico, ahora con estos mandamientos lo que el Eterno está buscando es modificar la conducta. O sea que cuando venimos a la Torá sirve como antídoto para transformar nuestra conducta. Nuestra conducta ha de ser transformada, pero para ser transformada necesita información. ¿Qué es la palabra información? Es introducir un conocimiento que te forma. Entonces, la información para cambiar, para transformar esas áreas de esclavitud, esas áreas esclavizantes en nuestra vida, necesitamos la información de la ley introducida en nuestras vidas. Ahora bien, luego de que introducimos la información de la ley en nuestra mente, en nuestros corazones, el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh, nos ayuda transmitiéndonos, organizándonos, difundiéndonos el precepto como debe ser aplicado en nuestras vidas en ese momento puntual. Esa capacidad que se despierta en nosotros cuando nos vemos delante de algo que no es correcto, que nos dice no lo hagas, no hagas esto, mira, mejor haz tal cosa, búscale la salida de tal forma. Esa voz sublime que escuchamos en nuestro interior, ese sentimiento que se enciende en nosotros en muchos momentos en nuestras vidas, es el Espíritu indicándonos a nosotros que eso no va a tono con los mandamientos. Y mientras más sensible nos hacemos, mientras más nos disponemos a obedecer ese sentir interior que se despierta, más acceso tenemos a la Kedushá, a la santidad, más fortaleza de conciencia moral y ética logramos tener, porque vamos dándole paso, le vamos dando acceso a un nuevo conocimiento, a una nueva información que precisamente nos forma en el interior. Y al ser formados en el interior, entonces nuestra conciencia se desarrolla y nuestro camino se transforma. Las cosas viejas pasan y todas se convierten en nuevas. Pero las cosas viejas no pasan sin conocimiento. Las cosas viejas pasan a través del sedazo del conocimiento de la ley que nos indica a nosotros qué cosa es el pecado. Porque nadie puede saber lo que es pecado si no conoce la ley. Entonces, el pecado, literalmente dice la Torá, el pecado es la transgresión de la ley. En la carta de Juan, el capítulo 4, verso 3, si mal no recuerdo, en una de las 3 cartas dice, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si tú andas sin ley, estás en pecado. Si andas sin ley, estás en pecado. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, para vivir una vida libre de pecado, se necesita el cumplimiento de la ley. Una cosa, y lo explicamos esta mañana, una cosa es tener la fe en Yeshua como Mesías, que te abre la oportunidad de prepararte para cumplir el mandamiento. Y de si no has cumplido el mandamiento, llevar esa responsabilidad, esa consecuencia, llevarla al madero. Y otra cosa es introducir el conocimiento del mandamiento para hacer las cosas bien. Porque las cosas bien no se hacen por fe, se hacen por entendimiento, por conocimiento. ¿Te ves? La fe no te educa, la fe te cubre. Pero la educación se recibe a través del cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos.
Los preceptos son los que forman la conciencia moral y ética del individuo. Los mandamientos son los que transforman la vida del individuo para que pueda poseer la herencia que le ha sido prometida por medio de los profetas. Pero es la Torá, es el mandamiento lo que transforma, lo que reforma. Si no hay ley, no hay conocimiento del pecado. Y no es la ley la que es pecaminosa. Somos nosotros los que somos pecaminosos, y la ley nos muestra como un espejo a nosotros cuáles cosas hacemos son pecaminosas. Entonces, la misericordia de la divinidad de tomar este grupo de personas que han salido de una vida prolongada de esclavitud, donde no han tenido otra conciencia más que lo que sus patrones le decían en Egipto, ahora está formando sus vidas, ahora está restaurando sus conciencias, ahora está posicionándoles en un terreno propio por el mérito del entendimiento de lo que estaba mal y que ahora ha cambiado. Y para mantenerse en el cambio, en la idea del cambio, le administra justicia, donde la equidad es el valor fundamental. Por eso dice, si tu vecino te da un animal en custodia y tú pierdes ese animal, tienes que pagar por ese animal. Ahora, si él estaba ahí, el vecino también, y pasó algo con el animal, no tienes que pagar, porque él fue testigo de que lo que pasó tú no estabas involucrado. Entonces, si alguno mata a alguien voluntariamente, también hay que matarlo. Pero si no lo mata con voluntad, que no lo quiso matar, yo le voy a mostrar una ciudad de refugio que vamos a hacer para que el individuo corra hacia allá y la misericordia divina lo alcance. Es estructurando una sociedad. La desmoralización de nuestras sociedades hoy en día tiene mucho que ver con que no hay Torá, con que no se cumple la ley. Incluso los países tienen sus propias leyes y los ciudadanos no cumplen las propias leyes de la ciudad. Los países se han fundado desde un contexto, desde un marco jurídico, de un marco de derecho, pero no se cumplen las leyes. Hay países como la República Dominicana que tienen cientos de leyes que no se cumplen, porque la inclinación del mal del ser humano es constantemente ir en contra de lo correcto, en contra de lo establecido. Vemos en la Torá que Dios creó a Adán y a Javá, le dio todo, pero le dijo, del árbol que está en el medio no comas. Y de ese precisamente comieron. Entonces, tenemos delante de nosotros la oportunidad de transformar nuestras vidas, de ser libres de condiciones que nos hacen prisioneros, que nos limitan en la vida, que nos estancan. Y preferimos seguir trompezando con la misma piedra antes de tomar el mandamiento que se aplica en esa condición, llevarlo a la obra y ser felices. Porque nos hemos habituado al sufrimiento. Mientras que la Torá nos está dando la oportunidad de ser felices, de estar completos. Como está escrito, nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza. La fe en Yeshua tiene que llevarnos a la completitud, y la completitud la alcanzamos subiendo los peldaños de los mandamientos. Por eso Rav Shaul es tajante y le dice a los Gálatas, ¿quién les enseñó a ustedes? ¿Quién les enseñó a irse detrás de ese legalismo, a tomar un yugo que no le corresponde a ustedes? Y la gente malinterpreta
las palabras de Ras Shaul. ¿Cuál es el yugo que los Gálatas quieren tomar? Son tradiciones, son costumbres que no tienen que ver precisamente con la Torá. Entonces nosotros somos más dados a adoptar tradiciones que no tienen que ver precisamente con el mandamiento, que cumplir con el mandamiento en sí. Y son los mandamientos los que nos dan la oportunidad de transformación, no la carga, no el yugo. Es el mandamiento, es la Torá. Tanto así que vemos cómo Hashem les narra punto por punto los mandamientos que tiene que cumplir el pueblo que ha salido de Egipto. Y luego le dice a Moisés, ven ahora, sube. Y cuando Moisés sube, pasa 6 días esperando. Y el séptimo día, o sea, en Shabbat, una nube lo envuelve. Y entra en una dimensión por 40 días para recibir ahora todo lo que le fue dictado, recibirlo escrito. ¿Debe? Porque la ley tiene que ser oral y escrita. Tenemos que tener la capacidad de conocer la ley oral, la ley que ha sido dicha, y tenemos que conocer la ley que está escrita. Porque se complementan, son almas gemelas. Tenemos que conocer, que saber lo que dice la ley, y tenemos que saber lo que está escrito de la ley. Entonces, lo que dice la ley es Yeshua. Lo que está escrito de la ley es el mandamiento. Por eso Pablo le dice a los romanos que leímos esta mañana, en la ley y los profetas está revelada la justicia de Dios. Entonces, queremos actuar con justicia en esta vida, tenemos que cumplir los mandamientos. Queremos que nos traten con justicia en esta vida, tenemos que enseñar a cumplir los mandamientos. El camino de la justicia, el camino de la equidad, el camino de las cosas correctas está en el mandamiento, está en la Torá, está en los profetas, está en los dichos de Yeshua. Cada vez que Yeshua dice, oísteis que fue dicho, Él está citando una tradición o un mandamiento. Pero yo os digo, toma el mandamiento Él y lo magnifica. Porque lo importante para la vida del ser humano es guardar el mandamiento. Y Él dice, cualquiera que enseñe uno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, esa persona será llamada grande en el reino de los cielos. Pero el que no los enseñe, por más grande que sea esa persona, será llamada pequeña en el Malhut Hashem. Porque el reino de los cielos está estructurado de leyes, tiene sus propias leyes. Y si tú saliste de la esclavitud, de la Yetzer Hará, de la muerte, del pecado, para poderte incorporar al reino de Hashem, necesitas tomar el mandamiento y hacerlo uno contigo. Por eso las vírgenes prudentes fueron las que pudieron entrar a la boda, porque son las que representan aquellas que guardan Torá día y noche y esperan con ansias la venida del esposo. Si no se guarda Torá, no hay preparación para la venida del esposo. Porque para estar presentes en la venida del esposo hay que estar consagrados. Y lo único que consagra al ser humano es la Torá. La Torá es lo que da esa capacidad de consagración al individuo. Si no hay Torá, no hay santidad. No puede haber santidad sin Torá. No existe santidad sin Torá. La santidad está íntimamente ligada
al mandamiento. Cuando yo guardo las fiestas del Eterno, por eso salen en la paracha de esta semana, estoy ejerciendo un acto de santidad. Cuando no invoco el nombre de otros dioses en mi boca, eso es santidad. Cuando no perjudico, no daño a mi prójimo, eso es santidad. Cuando no hablo mal, como dice la paracha de esta semana, no andes criticando, hablando mal del otro. Cuando no ando en crítica, en murmuración, en la chonjara, eso es santidad. Eso es santidad. Cuando, cuando respeto a los jueces, a los líderes de la Torá, eso es santidad. Eso es santidad. Como está escrito en la Torá, no te rebelarás en contra del príncipe de tu pueblo. Ese mandamiento incluso el apóstol Pablo, cuando es llevado delante del sacerdote para ser enjuiciado, el sacerdote no tenía las ropas sacerdotales puestas y lo mandó a golpear a Pablo. Y Pablo dice, ¿cómo tú te sientas ahí en la silla de Dios, o sea, a administrar justicia? Me mandas a mí a golpear. Y entonces hay una gente que le dice, ¿te atreves a hablarle de tú al sumo sacerdote? Y él se retracta, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Cumpliendo la Torah. Y en una de sus presentaciones, dice Pablo, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo yo al Dios de mi Padre, guardando y creyendo todo lo que está escrito en la Torah de Moisés y los profetas. La fe en Yeshua no invalida los mandamientos. La fe en Yeshua no da por terminada la ley. La ratifica, la confirma, le da su máximo punto de expresión, la eleva, la confirma, la establece, la actualiza y nos permite a nosotros el crecimiento y el desarrollo que sin ella no pudiéramos tener, porque, repito, es en ella que está la información que necesitamos para saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Si no tenemos el espejo de la Torah, nunca podremos saber qué está haciendo mal, qué estoy haciendo bien, en qué estoy fallando, porque es la Torah que te dice, esto está mal, esto está bien. Es la Torah. Los méritos de Yeshua te refugian para que las consecuencias de tus errores por no cumplir la Torah no te lleguen inmediatamente. Pero eso no significa que te quedes sin cumplir la Torah. Porque si sigues incumpliendo la Torah, entonces ya el sacrificio de Yeshua en tu vida no tiene valor porque los estás pisoteando. Entonces, es la ley, es la integración de la ley, es la integración de la Torah a mi vida, lo que me da esa plenitud en Hashem, lo que me da esa confianza en Yeshua, lo que me permite tener un mérito para estar con vida firme de pie y poder pronunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es la Torah. Por eso la Torah tiene tanta preponderancia dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. Y no se nos puede venir a la mente, no puede venir la idea, no podemos dejarnos oprimir por otros que piensen que la Torah ha sido abolida. Porque si la Torah ha sido abolida, el cielo y la tierra no existen. No existen. Porque si hay 7 cosas que persisten a la creación, una de ellas es la Torah. Y como está escrito en el Zohar, Dios para crear el mundo miró en la Torah. Él miró en la Torah.
y el mundo está creado bajo la base de leyes. Todo lo que existe, todo lo que viene a la existencia en este mundo, absolutamente todo depende de una ley. Bien, depende de una ley. El día y la noche, eso es una ley que lo rige. La gravedad es una ley que lo rige. El límite de los mares es una ley que lo rige. El frío, el calor, las estaciones es una ley que lo rige. Que se cumple con exactitud. Con exactitud se cumple. Porque todo lo que viene a la existencia necesita de una ley. Te va a crear una cooperativa, hay una ley para la cooperativa. Te va a crear un banco, hay una ley para el banco. Te va a importar carros, hay una ley de importación de carros. Todo lo que usted quiere hacer en este mundo, todo lo que quiera entrarse a este mundo, venir a la realidad, necesita de una ley. Necesita de una ley. Por lo tanto, la gracia es guardar la ley. La oportunidad que tengo de guardar la ley, de observar el mandamiento, de cumplir con la Torah. Y cuando una persona dice que él no puede robar porque a Dios no le agrada eso, que él no puede fornicar porque a Dios no le agrada eso, que él no puede mentir porque a Dios no le agrada eso, está guardando la ley. Está guardando la ley. Cuando el pastor le dice a los feligreses el domingo, levántese y traga su ofrenda y traga sus diezmos, está guardando la ley. No es por gracia, es por ley. Cuando el pastor te dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no es la gracia, es la ley. Es la ley. Cuando el pastor te dice, los arrogantes y los soberbios, Dios los rechaza, no es la gracia, es la ley. Es la ley. Es la Torá. Cuando Yeshua le dice al Satán, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es la Torá, es la ley, no es la gracia. Es la Torá. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Es la Torá. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del que está en medio no puedes comer. Es la Torá. Profeta como yo levantaré de vuestros hermanos, escúchenlo a él. Es la Torá, no es la gracia. Y Noa halló gracia ante los ojos de Adonai. Es la Torá. Es la Torá. David mató a sus miles, a Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Es la Torá. ¿Qué es lo que piensa ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de los ejércitos? Es la Torá. Circuncidarse el corazón y circuncidarse la carne es la Torá. La resurrección de entre los muertos no es la gracia, es la Torá. El mundo venidero, el Olam Jabá, la Jerusalén celestial que se desciende como una novia ataviada para su marido, es la Torá, no es la gracia. Las bodas del Cordero es la Torá, no la gracia. La redención de los 144,000 es la Torá, no la gracia. 12,000 integrantes de cada una de las 12 tribus de Israel. Es la Torá. Y puso a los hombres a gobernar sobre la tierra. Es la Torá, no es la ley. Como está escrito, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es la Torá.
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es la Torá. Por eso es importante que Dios le diga, Mishpatim, estas son mis leyes, a ese pueblo que salió de la esclavitud. Por eso es importante que nosotros que hemos salido de la esclavitud de nuestra Yesel Hará, sepamos que es la Torá lo importante, es el mandamiento, es la misbot importante. No es lo que tú quieras lograr en tu vida de manera secular, es la Torá. Mi principal objetivo tiene que ser la Torá, tiene que ser guardar el mandamiento. Ese es mi principal objetivo. Yo no puedo pretender querer estudiar otra cosa sin antes conocer la Torá, estudiar la Torá, entender la Torá, aplicar la Torá. Yo no puedo darle valor a otro conocimiento antes de haber entendido el valor que tiene la Torá para mi vida. Como está escrito en palabras del Rebbe Yeshua, buscad primeramente el reino de Hashem y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nos enfocamos en conocer mucho de muchas cosas, investigamos sistemáticamente muchos temas, le dedicamos años de estudio a profesiones, a preparaciones, sin conocer la Torá, sin conocer el mandamiento, sin conocer la razón de la vida, sin conocer la divinidad, sin conocer el propósito fundamental de la vida. Estamos perdiendo el tiempo. Porque el conocimiento de la Torá es lo que da la vida. Es lo que te permite prepararte, ser apto para la vida eterna. El día del juicio, el día final, no te van a preguntar qué tanto aprendiste de literatura, cuántos posgrados hiciste, cuánta fortuna colectaste para ti. El día del juicio te van a preguntar, ¿cumpliste con la Torá? ¿Dejaste de pecar porque la Torá te enseñó que no podías pecar? ¿O te quedaste bajo la ley? ¿Qué es lo que significa eso? Estar bajo la ley es estar pecando, es no conocer la ley y estar bajo las consecuencias de no cumplir el mandamiento por no saber el mandamiento. Entonces hay mucha gente, uno se encuentra con mucha gente en el camino y uno le dice, mira, tal cosa, eso, la Torah prohíbe eso, no puede hacer. Ay, yo no sabía. Porque no estudia la ley, no estudia la Torah. Ay, me acabo de desayunar ahora. Tanto que me gustaba hacer eso. La Torah lo prohíbe. No te comas los huesos del animal. El cartílago tiene sangre, la sangre está prohibida. Ay, Dios mío, yo no sabía eso, tanto que me gusta comerme esos huesos. Porque no conoces la Torah. Entonces te pasas 20, 30 años estudiando todo tipo de conocimiento secular. Y el conocimiento que te da la posibilidad de vivir la vida eterna, no le dedicas tiempo. No te instruyes. No te aferras a él. No inviertes en él. Seguirás siendo esclavo. Un esclavo voluntario. Un esclavo por tu propia cuenta. Cuando ya has sido liberado. No hay una cosa más terrible que esa, de que ya tú estás libertado, eres libre, te quedas esclavo. Te haces un agujero en la oreja. No, yo quiero ser el esclavo ahora voluntario. Oh my God. Tienes la oportunidad de irte y ahora por aferrarte a la mujer y a los hijos que te nacieron en la esclavitud, no te quieres ir. Entonces dice, bueno, pues entonces que lo cojan, lo lleven delante de los jueces, lo paren en la puerta
y le hagan un agujero. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que ponen al tipo, lo ponían en el marco de la puerta, la oreja, con un clavo, una piedra, y le hacían un hoyo en la oreja, marcándolo en el marco de la puerta. Están cogiendo el marco como eh, un soporte para que se pueda hacer el agujero, no quede en el aire la oreja. Eso es lo que dice ese mandamiento que leímos. Ya él cumplió su tiempo, su temporada de esclavitud, pero como tuvo una mujer que también era esclava, tuvo hijos con ella, y no se lo puede llevar, entonces él opta mejor por quedarse siendo esclavo. Y hay gente así, hay gente que, porque mi esposa no me quiere acompañar, porque mis hijos no guardan la Torá, porque mi esposo no le gusta. No, eso no se negocia, esa es tu vida, es tu futuro, en la eternidad lo que se está cuestionando, lo que está en juego. Tú no puedes hacerte esclavo por ellos. Bueno, como mi familia no guarda el Shabbat, yo no lo voy a guardar, yo tal vez participo en el servicio, pero las leyes del Shabbat no las voy a cumplir porque ellos no lo guardan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, adentro contra la corriente, sí, porque tú vas a entrar a la vida eterna. Eres tú que vas a entrar a la vida eterna. Ellos tienen que luchar ellos por entrar a la vida eterna. Tú no te lo puedes llevar a la vida eterna. Sin embargo, si tú no asumes tu responsabilidad por tu propia vida, tú pierdes la entrada a la vida eterna, igual que ellos. Porque es un asunto individual. Y tú no puedes quedarte siendo esclavo por otro, ni siquiera por ti mismo. Y más si tú tienes la oportunidad de ser libre. Dijo Pablo dice a los Gálatas, ¿quién fue que los fascinó a ustedes a volver a los rudimentos de este mundo? ¿Cómo es que viendo lo que has aprendido, lo que te he enseñado, vas a volver atrás? Pablo dice a Timoteo, lo que aprendiste y viste de mí delante de muchos testigos, eso enseña. No otra cosa, eso enseña. El yugo de la Torá, el yugo de la soberanía del cielo, tiene que estar en primer lugar para nosotros. Tiene que estar en primer lugar para nosotros. Y eso es tan trascendente que, repito, dice la Torá, dice la Parashá esta semana. Y Dios le dijo a Moisés, ven y sube. Oiga bien esto, ven y sube. Y Moisés subió y por 6 días había una manifestación en el monte, en la montaña, pero el séptimo día lo envolvió una nube a Moisés. Y dentro de esa nube duró 40 días con su noche. Por eso que cuando él baja de ahí nadie puede ni mirarlo. Porque Moisés representa la conciencia que traspasó los límites de la humanidad. Ya no hay nada que lo aferre a este mundo. Es el poder que tienen los 40 días de ayuno, el número 40. Usted se mete 40 días de ayuno, que no necesariamente tiene que ser de no comer, puede ser 40 días de ayuno de no hacer algo en específico que le gusta, y usted se transforma, se convierte en un ángel. 40 días en ayuno es convertirse en un ángel, es equivalente a convertirse en un ángel, porque el ángel solamente hace la voluntad de Hashem y no come. ¿Usted ve? Pero ¿cómo usted sabe eso? Estudiando la Torah.
recibiendo las leyes. Dice, estas son mis leyes. El cristianismo dice, no, esa es la ley de Moisés, esa es la ley de los judíos. No, esas son mis leyes. Son mías, dice Dios, son mías mis leyes, soy yo que las estoy dando. Pero yo soy tan puro que tengo que usar a alguien que te la pase a ti, un intermediario, que lo santifiqué 6 días y el 7º día lo envolví en una nube y pasó 40 días, se convirtió en un ángel sin comer 40 días y 40 noches, para quitarle de la mano a los ángeles la Torá y traérsela a ustedes de este mundo. Ese es Moshe, alaba Shalom, la paz sea sobre él. Por eso dice de Yeshua, fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto por 40 días. ¿Cómo se relaciona todo? 40 días también. Y tuvo hambre. O sea, que no había comido 40 días. Y la mala inclinación le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Si él no hubiera conocido la Torá, convierte la piedra en pan. Pero la Torá dice, Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Shem. Lo que le hace falta al mundo es la Torá, señores. No, que a este mundo le hace falta amor. La Torá es amor. A este mundo le hace falta educación. La Torá es educación. La Torá es educación. A este mundo le hace falta riqueza. La Torá es riqueza. Pero hay que conocer la Torá. Hay que saber cómo se traza el camino, cómo se traza el misbot, la misbot, que no es de forma inventada, que no es de forma antisemita, que no es de forma anoma, sin ley, no es en forma de hiel, es en forma de miel, que es dulce al paladar. Quiera Hashem, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, que nosotros podamos apegarnos a la Torá de tal forma que nuestra alma se convierta, sea libre de la esclavitud y reconozcamos que un amo tenemos y es Hashem. Que la unicidad del Eterno, la Torá y los preceptos y la fe en Yahoshua como Mashiach nos permitan a nosotros estar presentes en la eternidad. Shabbat Shalom para todos y todas en el nombre y por los méritos de Yahoshua, el Mesías. Shabbat Shalom.